Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en C. En el presente vídeo vamos a ver cómo funciona la función de C printf. Dicha función ya la utilizamos en un vídeo anterior para hacer el programa Hola Mundo. Este programa, que como vimos es el primero que se suele enseñar cuando se está aprendiendo cualquier lenguaje de programación, pues utilizaba esa función para imprimir por pantalla un mensaje. Pues bien, en este vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo hacer muchas más cosas o sacarle más funcionalidad a dicha función printf. Para empezar, vamos a crear un nuevo proyecto llamado de recordatorio. Vamos a repetir los pasos. Primero, en el entorno de desarrollo WX de C++, clicamos en el botón proyecto que tenemos arriba a la izquierda. En la ventana nuevo proyecto que se nos acaba de abrir, clicamos la opción aplicación de consola y en C, ya que, como dijimos la otra vez, vamos a programar exclusivamente en C, no en C++. El nombre del proyecto podemos poner el que queramos o dejar el que hay por defecto. Yo esta vez voy a dejar el que hay por defecto. Y elegimos en qué carpeta vamos a trabajar. Muy importante trabajar siempre un nuevo proyecto en una carpeta vacía, ya que, como vimos en el vídeo anterior, cada vez que se crea un proyecto, genera muchos ficheros que, si se crean en una carpeta donde ya hay cosas, pues al final podemos tener un pequeño lío con los ficheros que ya había, más los nuevos que crea el entorno de desarrollo. Por tanto, es muy recomendable crear cada nuevo proyecto en una carpeta vacía. Yo tengo preparada una carpeta que he llamado printf en el escritorio. Voy a crear aquí el proyecto. Le damos a guardar. Y como ya vimos en el vídeo anterior, este es el código que genera automáticamente el entorno de desarrollo al crear un nuevo proyecto en C. Pues bien, vamos a trabajar sobre este fichero. Voy a quitar la instrucción esta que tengo aquí y vamos a repetir el programa que hicimos el otro día. Recordar que si dejábamos el programa así, al ejecutarlo no podíamos ver el resultado. Bueno, primero hay que guardar, perdón. Ya hemos guardado. El programa se compila y ejecuta tan rápido que la ventana en la que se debe ver el resultado se abre y cierra tan deprisa que no se puede apreciar. Era necesario introducir una instrucción que detenga la ejecución del programa durante un instante para que la ventana no se cierre. Si vuelvo a ejecutar el programa, ahora sí, podemos ver la ventana de consola. Está un poquito pequeño el texto. Vamos a cambiar las propiedades para que se lea mejor. Tamaño de la fuente a 28. Aceptar. Ahora sí, se puede leer un poquito mejor. Ahí vemos el resultado. Hola Mundo, que es simplemente lo que hemos dicho a la función printf que saque por pantalla o por consola. Bien. En primer lugar, decir que esta función Hola Mundo la podíamos haber hecho con otra función de C que se llama puts. Bien, ahí tenemos dos funciones, una que se llama puts y otra que se llama printf. La función puts, ahora mismo tal cual está escrito este código, va a hacer lo mismo que la función printf, es decir, imprimir en pantalla o en consola la cadena de caracteres que hemos puesto entre comillas dobles dentro del paréntesis. Si volvemos a ejecutar este código, vemos que la primera línea imprime el texto puts, hola mundo, y la segunda línea printf, hola mundo. Hay una peculiaridad aquí, y es que la función puts, cuando termina, introduce un salto de línea. Como podemos ver, la palabra printf no sale a continuación de hola mundo, sino que sale justo debajo.
Eso es porque esa función puts ha introducido de manera automática al final del texto que debe imprimir un salto de línea. Fijémonos qué ocurre cuando cambiamos el orden de las instrucciones. Primero printf y luego puts. Si volvemos a ejecutar, sale todo el resultado, todo el texto seguido en una sola línea. Printf, hola mundo, y justo donde tengo el cursor, continúa diciendo puts, hola mundo. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que la función printf no introduce un salto de línea al final del texto, salvo que explícitamente se le indique. ¿Cómo se introduce un salto de línea? Pues con el carácter /n. En C, todos los caracteres que empiezan por barra y un código o algo a continuación se denominan caracteres de escape y suelen tener alguna funcionalidad especial. Por ejemplo, /n, como acabo de comentar, sirve para introducir un salto de línea. Si repito la ejecución del código, vemos que ahora sí, printf hola mundo sale en una línea, hay un salto y en la línea siguiente pone puts hola mundo. No sale en una sola línea como antes, sino que sale en dos líneas consecutivas. El carácter /n se podría repetir las veces que quisiéramos. Si queremos que haya un hueco entre cada línea, podríamos poner /n, eso serían 3 saltos de línea, y al ejecutar el código veríamos este resultado. Printf hola mundo sale en la primera línea, luego aquí vemos un hueco que equivale a 3 saltos de línea, y a continuación puts hola mundo. Como vemos, el cursor parpadea justo debajo de puts. Eso es significativo. Significa que la función puts ha introducido de manera implícita un salto de línea al final. De lo contrario, ese carácter, ese cursor, estaría parpadeando justo a la derecha de la palabra mundo. Pese a que la función puts introduce un salto de línea de manera implícita, podemos introducir nosotros uno de manera explícita si queremos. Si volvemos a ejecutar el código, ahora vemos que el cursor parpadea 2 líneas por debajo, no justo debajo, sino una línea más abajo que antes, con respecto a la línea donde pone puts hola mundo. Pues bien, este es el primer carácter de escape que quería presentaros. Existe otro carácter de escape muy curioso, que es el /r. Voy a poner ahí, que lo que hace es introducir lo que se llama un retorno de carro. Un retorno de carro consiste en volver el cursor al principio de la línea en la que se estaba para seguir imprimiendo. Si ejecuto este código, fijémonos lo que ocurre en la segunda línea impresa. Pone mundo hola, cuando lo que había que imprimir es puts, hola, /r mundo. El /r lo que ha producido es que el cursor, después de escribir hola y este espacio en blanco de aquí, el cursor ha vuelto al principio de la línea y entonces ha impreso este espacio que tenemos a la derecha de /r y la palabra mundo, de manera que ese texto ha machacado la palabra puts, de forma que ahora vemos mundo hola en vez de hola mundo. Ese es el efecto que tiene el carácter /r. Se podría aplicar igualmente en la función printf. Si aquí pongo /r y le damos a ejecutar, vemos que también arriba pone mundo hola. Eso es porque la palabra mundo de la cadena que tenemos en el printf se ha impreso al principio de la línea, machacando la palabra printf. Bien, ese sería otro de los caracteres de escape que podemos utilizar. Hay un carácter de escape también que es el /t, que es el tabulador. Un tabulador es un espacio mayor que el espacio normal, suele equivaler a 8 caracteres cuando se imprime en la consola. Si le damos a ejecutar,
vemos que ahora entre hola y mundo hay mucho más espacio. ¿Lo veis? Porque este carácter barra T es el tabulador. Ahí están ese tabulador de mayor espacio que un espacio normal. De hecho, si imprimimos la palabra hola y mundo todo pegado con el barra T en medio, vemos al ejecutar que ahí tenemos ese espacio mayor a un espacio normal. Bien, otro carácter de escape es el carácter barra cero. El carácter barra cero es un carácter muy curioso y que tiene mucha utilidad cuando se utilizan cadenas de caracteres. Toda cadena de caracteres, de manera implícita, acaba en barra cero. Y si de manera explícita colocamos un barra cero en medio de una cadena, lo que ocurre es que le estamos diciendo a la función printf o puts, aquí da igual a cuál de las dos nos refiramos, que la cadena acaba justo aquí y todo el texto que haya detrás será ignorado. Es decir, no se imprimirá por pantalla. Como vemos, lo que se imprime es printf hola, todo lo que hay detrás del barra cero, el mundo, la palabra mundo y los 3 saltos de línea son ignorados y a continuación se imprime puts, hola, y la palabra mundo que hay en la segunda línea, la línea puts, no aparece porque el barra cero que tenemos aquí le está diciendo al programa la cadena que tienes que imprimir termina justo aquí. Bien, otro carácter de escape interesante es el carácter comillas. ¿Qué pasa si queremos imprimir una comilla aquí? Para el compilador, las comillas van por parejas. Aquí empieza y en principio aquí debería acabar, pero como la siguiente comilla que se encuentra es esta, el compilador interpreta que aquí empieza la comilla y aquí termina. Es decir, si intentamos ejecutar este código nos va a dar un mensaje de error. Concretamente, para que lo podáis ver, está diciendo error de sintaxis antes de mundo. Es decir, la palabra mundo en la línea 6 está aquí y justo antes hay un error de sintaxis. El compilador no está encontrando los elementos que espera. ¿Qué pasa si queremos escribir la palabra hola, comillas, mundo? Pues la forma de hacerlo es aplicando un carácter de escape. Si ponemos la barra delante de la comilla doble, el compilador interpreta esa comilla como un carácter interno de la cadena de caracteres y no como el carácter comillas que debería cerrar la cadena de caracteres. De esta manera, tanto en printf como en puts, si ejecutamos otra vez el código, vemos que ahora aparece esa comilla entre la palabra hola y la palabra mundo, en los dos casos. Bien, ¿y qué pasa si queremos imprimir una barra dentro del texto? La barra es utilizada por el compilador para indicar un carácter especial, un carácter de escape. La barra por sí misma, si ejecutamos el código, vemos que de alguna manera es ignorada. No sale en la consola. Si se quiere imprimir una barra dentro de una cadena de caracteres, lo que hay que hacer es poner la barra doble. Le estamos diciendo al compilador que el carácter de escape es la propia barra. Si ejecutamos este código, ahora sí, fijamos que donde en el código hay 2 barras, ahora en la consola aparece solamente una. Estamos escapando, dicho entre comillas, esa barra de caracteres para que aparezca y se pueda ver en la consola. Pues bien, estos caracteres de escape son los más habituales. Hay alguno más, pero no se suelen utilizar. Y sobre todo el barra n y el barra 0, y en algunos casos también el barra t, es decir, el salto de línea, el fin de cadena, barra 0, y el tabulador, barra t, suelen ser los que más se utilizan. Bien, como hemos visto,
con respecto a lo que son caracteres de escape, no hay diferencia entre la función printf y la función puts. Son caracteres que se pueden incluir dentro de cualquier cadena de caracteres. Pero, y ahora sí, vamos a comentar qué diferencia hay entre la función printf y la función puts. La función puts, si no lo hemos comentado, lo comento ahora, es una abreviatura. Put significa poner, del inglés, y S es la abreviatura de string, cadena que es como se denomina a las cadenas de caracteres en programación. Pues bien, put string lo que está diciendo es pon una cadena en la consola o imprime una cadena en la consola. Por otro lado, la función printf es el acrónimo de print, que significa imprimir, y f, que significa formato o format, imprimir con formato. Para imprimir con formato hay que indicarlo con unos determinados códigos dentro de la cadena de caracteres. De momento no hemos utilizado ninguno de esos códigos, por tanto, tanto printf como puts, como si no hay códigos especiales de formato, van a funcionar exactamente igual. ¿Qué son esos códigos especiales de formato? Pues, por ejemplo, el ~d, perdón, el tanto por ciento de. El tanto por ciento de está diciendo imprime un número entero. Vamos a ver qué pasa ahora cuando ejecutamos este código. La función printf, donde hemos puesto tanto por ciento de, ha sacado el valor 67. ¿Por qué 67? Pues en realidad es un valor que ha salido como podía haber salido cualquier otro. Si no le indicamos a la función printf qué valor debe mostrar, pues muestra uno aleatoriamente o según lo que se encuentre en la posición de memoria en la que intente leer ese número. Ahora veremos cómo decirle de manera explícita qué valor o qué número queremos imprimir. Por otro lado, la función puts no es una función que imprima con formato, por tanto, el código tanto por ciento de no lo interpreta como un código, sino que lo interpreta como el carácter tanto por ciento y el carácter de. Por tanto, es eso lo que muestra por pantalla, tanto por ciento y de. Si queremos imprimir un valor numérico en concreto, por ejemplo el 27, habría que indicarlo así. Ahora, en la línea del printf, donde tenemos el tanto por ciento, aparece el valor 27. Cambiando el valor numérico que tenemos aquí, podemos cambiar el valor que sale por consola al imprimir con printf. Si tratáramos de hacer esto mismo con la función puts, se produciría un error. Vamos a verlo. El mensaje ha cambiado, dice too many arguments to functions puts. Está diciéndonos que hay demasiados argumentos en la función puts. O dicho de otra manera, la función puts solo recibe un argumento, que es la cadena de caracteres que queremos imprimir. No está preparada para recibir más argumentos o más parámetros. Por tanto, ese 27 sobra. La función puts no sabe qué hacer con él y el compilador pues da este mensaje de error. Por tanto, en lo que queda de vídeo vamos a dejar de utilizar la función puts y vamos a utilizar más intensivamente la función printf para explicar cómo funcionan estos códigos. Borramos la línea 8 y ahora sí nos quedamos con nuestra línea printf. Bien, esta línea printf no tiene mucho sentido. Si queremos imprimir un 27, bastaría con haber hecho esto. ¿Cierto? El resultado es exactamente el mismo cuando vemos por consola lo que se imprime. La utilidad de estos códigos es cuando se utilizan con variables. Si declaro la variable a de tipo entero y le asigno el valor 30, ahora sí, esta variable puedo colocarla aquí y ejecutar el código. Y vemos que ahora se imprime ese valor 30. Vamos a cambiar el texto para que aparezca algo un poquito más coherente. Voy a poner variable
variable a igual a tanto por ciento de. Si ejecutamos este código, ese es el texto que aparece. Variable a igual a, y donde en el printf habíamos puesto tanto por ciento de, ahora sale el valor de dicha variable. Existen otros códigos, como por ejemplo el /f, que es para imprimir números reales. Si ahora yo aquí imprimo la X, y ejecuto, vemos que lo que sale por pantalla es el valor menos 12,57, con más ceros decimales a la derecha, que, bueno, un cero a la derecha del punto decimal no tiene valor, por tanto, el valor no ha sufrido ninguna modificación. Es exactamente el valor menos 12,57, que es el que hemos asignado a la variable X. Es importante que cada variable esté asociada a su código según el tipo de variable. Si confundiéramos el código, por ejemplo, si yo pongo aquí tanto por ciento de para imprimir la variable X, que es de tipo real, es decir, con decimales, mientras que tanto por ciento de lo que está indicando es que lo que se quiere imprimir es un variable de tipo entero, ocurre esto. Dice, la variable X es igual a 0. ¿Por qué? Porque printf intenta imprimir donde está el código tanto por ciento de un valor de tipo entero y el valor que le estamos proporcionando es de tipo real. Al revés podríamos ver que pasa algo parecido. Si intentamos imprimir como si fuera un número real un valor, en este caso la variable a, que es una variable de tipo entero, también vemos que el resultado que sale pues es extraño. Estos son errores de funcionamiento del programa que, como hemos visto, no han generado ningún error al compilar. Es decir, el programa, desde un punto de vista de la compilación, es correcto, no tiene ningún error. Sin embargo, el funcionamiento no es el esperado. Aquí cabría ver pues, algún valor, en este caso el valor de la variable a. Pero la variable a, como vemos, vale 30, sin embargo aquí tenemos un 0. Eso se debe a que no concuerda el código que hemos puesto dentro de printf, tanto por ciento f, con el tipo de variable que queremos imprimir. Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Existen más códigos para imprimir diferentes elementos en pantalla. Por ejemplo, si queremos imprimir una cadena de caracteres, habría que utilizar el código tanto por ciento S. Bien, cuando se imprimen cadenas de caracteres, o en general cuando se imprime cualquier tipo de valor, pero especialmente cuando hay cadenas de caracteres, en algunos casos puede ser recomendable imprimirla entre algún tipo de delimitador. Yo aquí he utilizado la comilla simple, podría haber puesto paréntesis o corchetes o cualquier otro carácter que nos pareciera bien, para poder ver exactamente dónde empieza y dónde acaba la cadena de caracteres. Aquí falta un punto y coma. Y al ejecutar este código, bueno, para que sea más coherente, voy a poner aquí S. Al ejecutar este código, variable S, saludos a todos. Vemos que esas dos comillas simples que vemos ahí son estas que hemos colocado a izquierda y derecha del código tanto por ciento S. Pues bien, ¿por qué he optado por ponerlas? Porque a veces las cadenas de caracteres pueden venir de esta forma. Y en estos casos, esta comilla y esta comilla vemos que están separadas de la frase saludos a todos. Es decir, hay espacios a izquierda y derecha. Esto no sería muy apreciable, especialmente los espacios que haya a la derecha, no se apreciarían si no fuera porque hemos colocado esos caracteres que delimitan
la cadena que va a salir por pantalla. Esto es una recomendación que, bueno, viene bien tener en cuenta en ocasiones cuando queremos saber qué valor haya asignado a una determinada variable. A veces un valor, sobre todo cuando es de tipo cadena de caracteres, puede tener espacios a izquierda y sobre todo a la derecha que no son apreciables si no hacemos este tipo de maniobras. Existen otro tipo de códigos. Con el carácter tanto por ciento ocurre algo parecido a lo que ocurre con el carácter barra para los códigos de escape. Si yo pongo, por ejemplo, tanto por ciento z, no es un código válido. Si ejecutamos el programa ahora, vemos que simplemente la función printf saca la z, ignora el tanto por ciento y saca la z. El código tanto por ciento z no es un código válido, no existe para darle uso dentro de la función c, pero sí que podemos observar que el carácter tanto por ciento es ignorado. ¿Qué pasa si queremos imprimir un carácter tanto por ciento dentro de nuestra cadena de caracteres? Pues pasa algo parecido a lo que ocurría con la barra de los caracteres de escape. Hay que ponerlo doble. Si ponemos tanto por ciento dos veces, ahora sí, vemos un solo carácter tanto por ciento. Existen otras opciones para imprimir códigos, pero hemos visto las tres más importantes. Cómo imprimir un entero con tanto por ciento de, cómo imprimir un número real o con decimales con tanto por ciento f, y cómo imprimir una cadena de caracteres. Bien, ahora para ver algunas opciones más que hay disponibles con respecto a estos códigos, voy a copiar un código que tengo ya preparado en nuestro programa. Este código que podemos ver ahora contiene lo siguiente. En primer lugar, se declaran tres variables de tipo entero, x1, x2 y x3. A continuación, tres variables de tipo real, f1, f2 y f3. Y justo debajo, tres cadenas de caracteres. Vemos que cada cadena de caracteres tiene un tamaño distinto y que todas ocupan 50 caracteres. Es decir, se ha declarado tanto cadena cat1 como cat2 como cat3 como vectores de 50 caracteres. Sin embargo, aquí se utilizan 4, aquí se utilizan unos pocos más, en torno a 20 o quizá alguno más, y aquí solamente 2. Lo importante es que el número de caracteres real que contiene la cadena no exceda del número de caracteres que tiene asignado el vector. Si excede, podemos incurrir en un fallo de memoria. Esto lo veremos un poquito más a fondo en un vídeo posterior. Ahora simplemente quedémonos con la idea de que una cadena de caracteres en C se almacena dentro de un vector de caracteres o un array de caracteres y que el tamaño asignado a ese array debe ser por lo menos igual o mayor que el número de caracteres que emplea esa cadena que queremos imprimir. Aquí abajo asignamos unos valores enteros a las variables x1, x2 y x3 y justo debajo asignamos unos valores reales a las variables f1, f2 y f3. Y debajo tenemos tres instrucciones printf que imprimen por pantalla esas variables que hemos declarado e inicializado en las líneas superiores. Si ejecutamos este código, vemos que simplemente hay tres líneas printf, por tanto, cada una de ellas tiene un /n al final. Por tanto, se imprimirán tres líneas consecutivas con sus tres saltos de línea. Al ejecutar este código, vemos esto. La primera línea tiene un montón de espacios en blanco, aparece el texto hola, el número 1 y el valor 0,68, que es lo que hemos dicho aquí que se imprima. Una cadena tanto por ciento S, pero vemos que en el centro pone 35. Otra cadena que es la que pone tanto por ciento D, pero en el centro pone 6. Y otra cadena que pone, otro código que pone tanto por ciento F,
pero entre el tanto por ciento de la F pone 10,2. Vamos a explicar qué significan esas opciones dentro de los códigos. Bien, cuando se pone un número entero sin más, se está diciendo que el valor que se va a imprimir aquí debe ocupar 35 caracteres. Por tanto, si el valor que voy a imprimir ocupa menos, se debe rellenar los huecos que queden con espacios. Aquí la variable hola o el valor hola está ocupando exactamente, no se puede contar porque en la consola es difícil contar los caracteres, pero está ocupando exactamente, incluyendo los espacios en blanco y la palabra hola, 35 caracteres. El valor tanto por ciento de 6 está indicando que este texto de aquí debe imprimirse con 6 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5 y ese espacio 6. Igual con las variables x1, x2 y x3. En cada caso 6 caracteres. Y por último, hay un código un poquito más elaborado en el que pone un 10, un punto y un 2. Ese punto 2 solamente es de utilidad cuando vamos a imprimir números decimales. El 10 significa, igual que antes, imprime el valor con 10 espacios, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el punto 2 está diciendo la parte decimal debe redondearse a 2 decimales. Como vemos en el código, la variable f1 vale 0,678 y sin embargo en la consola ha salido 0,68. Se ha redondeado el 678 a 68, como podemos ver. En la segunda parte, la variable f2 es un número que no tiene decimales, es decir, sus decimales serían 00, en cuyo caso 2 decimales 00, tal cual. Y la tercera variable f3 tiene un 3 en la cuarta cifra decimal. Como aquí estamos diciéndole al programa que solo muestre los decimales, pues ese 3 no es visible. Podemos retocar este código para modificar esos espacios o esos huecos. Por ejemplo, si en vez de 2 ponemos 4 y volvemos a ejecutar, vemos que ahora el primer valor decimal sí que es 678 y como hemos dicho 4 decimales añade un 0 adicional a la derecha. El segundo valor que no tenía decimales sigue siendo menos 33,0000, 4 decimales, y el tercer valor ahora sí se puede apreciar ese 3 que hay en la cuarta cifra decimal. Otra opción a considerar es que delante de estos valores podemos poner un signo negativo. ¿Qué ocurre en este caso? Vemos ahora, este es en la ejecución anterior, no he vuelto a ejecutar el código, esto es lo que había de la ejecución anterior. Todo el texto está alineado a la derecha. Aquí vemos que la palabra hola, la frase del perro de San Roque no tiene rabo y los dos guiones están alineados a la derecha a la misma altura. Ocurre lo mismo con los números enteros y con los números decimales. Si finalizo la ejecución, ahora fijémonos que hemos modificado el texto para introducir un signo menos en ese 35 que hay en el barra S. Si volvemos a ejecutar el código, vemos que ahora el texto está alineado a la izquierda, justo al lado contrario. Cuando introducimos ese signo menos en estos códigos, estamos cambiando la alineación del texto mostrado. Se podría hacer también con los números. Si coloco un menos en el tanto por ciento de y vuelvo a ejecutar el código, ahora vemos que los números están alineados a la izquierda, no a la derecha como salen por defecto. En cambio, los números decimales, que no incluyen ese signo menos en el código, siguen alineados a la derecha. Pues esta es una variante que también admiten los
los códigos que se utilizan dentro de printf para sacar texto con formato. Existen más variantes, pero estas son las más importantes. Pues bien, solo nos queda mostrar qué ocurre cuando un valor es mayor que el número de espacios que se indican. Por ejemplo, la frase "el perro de San Roque no tiene rabo" tiene más de 20 dígitos. Si ponemos aquí un 20, aquí también, y aquí también, y volvemos a ejecutar el código, vemos que la palabra hola con 20 dígitos termina aquí. La cadena de caracteres que se imprime en tercer lugar, con dos barras con dos signos menos o dos guiones, más, con 20 caracteres, termina aquí. Pero la frase "el perro de San Roque no tiene rabo", con 20 caracteres terminaría aquí, pero como la frase continúa, lo que hace printf es que la sigue imprimiendo, no la corta ni la trunca. Es decir, este formato, esta forma de imprimir texto, tiene esta peculiaridad. Si especificamos un número de caracteres para imprimir inferior al necesario, pues printf ignora ese código y utiliza todos los caracteres que necesite. Eso mismo pues, podría ocurrir, por ejemplo, con las cifras decimales. Si aquí en vez de 10 voy a volver a poner 35 para que, y quitar el signo menos. Aquí también voy a quitar los signos menos. Bien, vamos a ver esto, el resultado que producía. Esto ya lo habíamos visto antes. Genera esta especie de tabla donde tenemos en 3 columnas un texto, un número entero y un número real. Vemos como los números reales se están imprimiendo con 10 dígitos, rellenando a la izquierda con espacios donde ya no hay más dígitos que poner. Supongamos que tenemos un número que ocupa, en vez de 10 dígitos, vamos a poner 8 o 6, mejor. Y aquí voy a poner un número de más tamaño. Y aquí también. Si ejecutamos el código, ahora la alineación de los números reales pues se ha vuelto a estropear. ¿Por qué? Porque en el primer caso está correcto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la cantidad de dígitos que debe ocupar, con 4 de ellos decimales, pero los otros dos números ya no se pueden imprimir ocupando 10 espacios y 4 cifras decimales. Es decir, ocupando, mejor dicho, 6 espacios y 4 cifras decimales. Por tanto, esa alineación pues ya no se puede apreciar, porque tiene más prioridad imprimir el número completo y no trocearlo o no romperlo, que ajustarnos al número concreto de espacios que hemos especificado. Si en vez de 4 decimales dijéramos que queremos imprimir 2, tendríamos una situación parecida. Hemos reducido el número de decimales, pero no hemos resuelto la cuestión de que salga todo alineado a la misma altura. Si quisiéramos resolver esto, pues ese 6 que tenemos aquí, justo al lado del valor tanto por ciento o del carácter tanto por ciento, habría que ampliarlo, habría que poner un número más grande. Una cosa más, y es, ¿qué pasa si ponemos un 0 como número de decimales? Lo que ocurre en un caso así es que los valores reales se redondean exactamente a 0 decimales. Es decir, el valor F1, que es 0,678, se redondea a 1. Y el resto de valores, pues al no tener una cantidad significativa en la parte decimal, pues se ven exactamente igual. El segundo valor es 3345789, igual que aquí. Y el tercer valor, pues tampoco se modifica. Pero sí que hay que tener en cuenta que cuando un valor decimal se redondea a 0 decimales, pues puede afectar a cómo se ve la parte entera.
un número que es 0,67 se queda como 1. Pues bien, con esto termina este vídeo. En los comentarios se hará un resumen de las opciones que se han explicado en el vídeo y me despido. Hasta el próximo.